el simple hecho de promover la violencia contra cualquier gobierno en la actualidad de un estado político es una garrafal estupidez, porque no se puede por la lucha armada pues enfrentarte a ningún ejército del mundo. Y también no solamente es una estupidez, en el caso de Cuba es un enorme pretexto que el gobierno tiene para aprovechar esa doble culpa, esa doble culpa de quienes se oponen a él. Acusar al exilio político, o sea, la amenaza exterior, vincularla al problema interno, en matar dos pájaros de un tiro, poner como un peligro para el orden y la estabilidad del país las aventuras casi terroristas de grupos dirigidos desde Miami. Por eso que le encanta a la televisión estatal del gobierno dictatorial, totalitario, todavía totalitario, menos que en los años de la Unión Soviética, pero sigue siendo totalitario. Por eso les encanta a Otaola. Por eso no lo sueltan, ni lo van a soltar jamás. Eso no quiere decir que Otaola haya sido entrenado, preparado, ni el ultra. Es que hacen exactamente lo que le conviene a ellos. Yo quiero mencionarle hoy, leer textualmente las palabras de Jorge Mañach, y siempre hablo de Jorge Mañach porque no solamente era un nacionalista cívico, que es la única esperanza que tenemos de combinar el Estado de Derecho con el nacionalismo lógico que tiene que tener un pueblo, sino que no olvidemos que la historia me absolverá, no la dicha en el discurso, no en el alegato del abogado jovencito Fidel Castro frente al tribunal que lo están enjuiciando, sino el que se escribió y salió a la calle en la clandestinidad. En el año 1954 sale a la clandestinidad, sale a la luz, pero de forma clandestina, a través de Melba, unos escritos mal hechos de Fidel Castro en la prisión en Isla de Pinos. Y esos escritos son mejorados, son redactados, son arreglados por Jorge Mañach. Jorge Mañach, incluso hay en esa primera versión que luego ha cambiado mucho, obviamente, en esa primera versión escrita de la historia me absolverá, el prólogo lo hace totalmente, el prólogo lo hace Jorge Mañach. O sea, incluso hay enemigos de la veracidad del documento que dicen que Fidel Castro, que para empezar él no dijo eso de la historia me absolverá, que la historia dirá la última palabra, creo que dijo un juez, y no hay ningún récord escrito de ese juicio. No existe hoy en día, eso desapareció. Lo que sí existe es la acusación, obviamente, de los enemigos de Castro, que dicen, y con muy mala intención, de que la historia me absolverá, pues Fidel hizo algo ahí mal hecho en la prisión y que fue totalmente hecho y embellecido por Jorge Mañach, que es quien lo saca a la luz. Y no solamente le hizo el prólogo, le insertó fragmentos de citas de filósofos, de frases en latín y cosas así para darle pompa y grandiosidad al documento. Por eso le hablo de Jorge Mañach. ¿Y qué decía él, Jorge Mañach, en el 56 con relación a un llamamiento que hizo la resistencia en República Dominicana por el problema de la dictadura de Trujillo? Y él responde, y esto es importante y aplica para Cuba, porque ellos están pidiendo la insurrección armada frente a un ejército que sirve a un tirano, a Trujillo en este caso. Y él le responde, y esto, repito, esto es válido para Cuba, en los tiempos que corren, siglo XX ya, claro, la tragedia de los pueblos tiranizados es casi insuperable. El poder político omnímodo, una vez consolidado tras su etapa inicial de violencia y sorpresa, se asienta en un poder militar tan abrumador y en una organización policíaca y de espionaje tan siniestramente efectiva, se refiere a República Dominicana, pero piensen en Cuba, en el G2, en el Ministerio del Interior y en todos los departamentos del poder. El poder político, una vez consolidado tras su etapa inicial, repito, de violencia y sorpresa, se asienta en un poder militar tan abrumador y en una organización policíaca y de espionaje tan siniestramente efectiva que no solo está casi descontada la posibilidad de hacer triunfar la voluntad popular contra la tiranía, sino que esa voluntad popular ni siquiera puede llegar a tomar clara conciencia de sí misma. Conciencia de clase. Antaño, cierta limitación de los armamentos le dejaban al poder tiránico flancos relativamente accesibles y vulnerables. Todo el siglo XIX pudo contemplar en los países de Europa y de América aquellas insurgencias populares cuyos símbolos fueron las barricadas. La invención de la ametralladora
y nada, digamos, del avión y otros instrumentos mortíferos de posterior aparición cambiaron todo eso. Y una fuerza militar así equipada, a poco que mantenga su disciplina, resulta prácticamente indomable, aún para una multitud no desprovista de armas menores. Por eso, Mussolini, y cita Mussolini, que sabía un poco de estas cosas, dijo alguna vez aquello de que es imposible. Perdón, repito, Mussolini dijo aquello, escrito de escritos. Es posible hacer una revolución con el ejército o sin el ejército, pero no contra él. Es posible con el ejército o sin contar con el ejército hacer una revolución, pero no contra un ejército. Al poder en Cuba, al poder del gobierno y del partido, pero que en efectiva, en facto es un poder militar de armas diseñadas para matar a quien se oponga a ese orden. Ese poder descansa en el ejército cubano, y el ejército cubano, como a todo poder, se le puede burlar, se le puede desafiar o se le puede seducir. El único camino que nos queda a nosotros, el único camino, y esto lo vengo diciendo desde los años 80, en que me enfrenté, no al ejército, hay que estar loco o ser un manipulador, un demagogo, decir que tú puedes enfrentarte a un ejército o a alguien apoyado por otro ejército, por otro estado, con apoyo de la CIA, de la inteligencia norteamericana o de la KGB rusa, quizás. A mi grupo lo acusaron de tener un apoyo del KGB soviético. Esa fue la acusación. Nunca ellos me dijeron ni me insinuaron que el grupo Caimán estuviese apoyado por la inteligencia norteamericana, sino por la soviética. Fíjense ustedes, en los días de, bueno, después terminó todo ese mundo bastante subvertido, ¿no? La verdad es que no nos enfrentábamos porque no era posible, ni era honesto decirle al pueblo, por demagogo que pueda ser efectivo ese método, no le dijimos vamos a luchar contra un poder. Publicidad, propaganda, muy poca pudimos hacer, pero era decididamente seducir a ese ejército. Es el único camino, seducir a ese ejército, a ese poder, incluso algunos miembros honestos del Partido Comunista de Cuba y algunos funcionarios del gobierno, seducirles en la idea de que vale la pena democratizar a Cuba, vale la pena retornar a un Estado de derecho. Es importante, es justo y es necesario volver a ese Estado de derecho. Seducción es el único modo. Así que todos aquellos que dicen vamos a ir en contra del ejército cubano, porque todo el tiempo se está diciendo que no es el partido. Nosotros siempre decimos, al menos yo digo siempre, es el Partido Comunista el culpable de todo este problema. Pero hay mucha gente que dice, no, es el ejército y vamos a tumbarlo con dos opciones, o con el pueblo en la calle. Imagínense ustedes, el pueblo en la calle enfrentándose al ejército, que ni siquiera todavía ha salido el ejército a las calles. Ustedes han visto los tanques de guerra en las calles. Todavía no puedes enfrentar al ejército. ¿Qué le pasó a los jóvenes que se enfrentaron al ejército de Daniel Ortega? Pues se les mató. Y Estados Unidos no hizo nada, no hizo nada. Es la verdad. Y menos en el mundo que estamos hoy al borde de los primeros estallidos nucleares en tierras de Ucrania. Donde se va a normalizar ya, en esta tercera guerra mundial, se va a normalizar el uso de armas. Lamentablemente estamos en momentos tan terribles de la geopolítica que el caso de Cuba pues queda o puede quedar opacado. Entonces el único camino que nosotros tenemos, si queremos rápido un proceso de mejoramiento en lo político y en lo económico para nuestra gente, es seducir a ese ejército, decirle a ese ejército, ponte del lado del pueblo, decirle a los que protestan en las calles, no usen la violencia, nunca usen la violencia. Eso es lo que quiere precisamente el poder en Cuba. El poder alejado del pueblo solo desea dos cosas: la amenaza exterior materializada en el bloqueo. Necesitan el bloqueo, no muy severo, tampoco vamos a exagerar. A ellos les asusta un bloqueo severo porque ya realmente le hace daño a la estructura, pero un bloqueo mediano que justifique el estado de emergencia y de excepción en el país comunista o que dice que quiere construir el comunismo es muy útil al poder. Entonces ellos necesitan la acción hostil de un poder tan grande como Estados Unidos. Eso le atrae simpatía y apoyo en la arena internacional. Por otro lado, necesitan internamente en lo doméstico un enemigo vinculado a ese poder exterior. O sea, gente como Otaola, como el Ultra y como Milanés, solo están dándole alimento a la televisión estatal, a la propaganda del régimen, para justificar su estado de emergencia y seducir ellos desde el poder político, desde el PCC, seducir a las Fuerzas Armadas y diciéndole, mira,
vienen contra ti. Defiende a tu pueblo y defiéndete tú mismo, porque esta gente son agresivas y no tienen principios honorables. Quieren matar. Cuando Otaola dice maten policías o hagan grupos de autodefensa, en primer lugar es ridículo, patético y cruel decirle a un pueblo desarmado que haga grupos de autodefensa frente al ejército. Eso es lo que tú propones, Otaola. Por eso que sale en la televisión cubana y no va a parar de salir ni él, ni Milanés, ni todos los imbéciles que se presten para esto. Son los verdaderos enemigos de la democratización de Cuba. Son estos grupos que piden violencia en medio de manifestaciones totalmente pacíficas y posiblemente seductoras. Esas manifestaciones del pueblo, verdadero pueblo de Cuba, no pagado desde afuera, son las que teme el poder político. Las que teme el poder político, porque son las únicas que pueden seducir al ejército cubano, que no es un ejército de ocupación extranjero, es nuestro ejército, son nuestros hermanos, y a ellos se les acerca con la bondad del corazón, no con la violencia. Eso es lo que desea el poder, que usted mate a un policía, que usted promueva desde Miami la violencia, para ellos justificar el estado de emergencia, que ni siquiera cuando la Constitución de Guaymaro existió entre los cubanos ese estado de emergencia, porque una república débil como la de Guaymaro en 1869 solo se basó en el honorable principio de que el pueblo tiene derechos inalienables anteriores a la formación política. Nosotros tenemos esos derechos, pero para hacerlos realidad necesitamos no excluir a más nadie. Tenemos que hacer un frente cultural por ganar corazones. Tenemos que hacer un frente cultural por promover la democracia, la convivencia y el Estado de Derecho, el habeas corpus, el derecho a estar ante un juez, el derecho a que el pueblo tenga herramientas no militares, herramientas judiciales para defenderse frente a cualquier abuso de los que mandan en Cuba, de los que mandan, de la élite políticamente organizada. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos también movilización, frente unido, conciencia. Esa es la única forma en que podemos derrotar el despotismo que destruye a Cuba.